Ahí voy otra vez. Güey, cuando pasa mucho tiempo se te olvida, güey, así. Otra vez, güey. Ahí voy. Vale, 3, 2. Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí disiparemos las dudas más frecuentes y contaremos las historias de cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Mi nombre es Jorge Romero, soy cirujano plástico y me encuentro aquí con mi amigo, el doctor Benito Ramón. Benito, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Bien, bastante carrereado un poco por el trabajo, pero presente aquí como todos los días. Yo creo que últimamente hemos estado bastante ocupados, ¿no? He visto tu práctica crecer bastante. Yo sé que ya tienes una práctica muy exitosa, pero te he visto crecer aún más y la verdad de mi lado pues también he visto algo de crecimiento. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento contento, me siento quizás un poco nostálgico porque el día de hoy yo creo que llegamos al final de esta primera temporada y ha sido bastante gratificante para mí llegar a muchas personas a las que quizás antes no se podía llegar, y con este compromiso social de llevar información, sobre todo de calidad, información bastante digerida para el público en general, para que la gente vaya aprendiendo acerca de muchas enfermedades que hemos presentado aquí y vaya pudiendo hacer conciencia de su salud y si se puede, ¿por qué no?, mejorándola. Sí, la verdad es que hemos tenido pues una temporada que para mí fue muy gratificante. Tuvimos muchos temas de los que platicamos. Recuerdo que platicamos sobre apendicitis, platicamos sobre aumento de busto, platicamos sobre quistes pilonidales, aumento de glúteos, lipoescultura, abdominoplastía, colecistectomía, platicamos sobre divertículos. Sí, ¿no? Y sobre otras cuestiones, o sobre enfermedades de otras especialidades que no son propiamente las nuestras, ¿no? Tuvimos invitados, uno de nuestros episodios quizás más taquilleros fue de ginecología, que con la doctora Margarita fue un boom y la verdad que estuvo muy, muy bueno, lo disfrutamos bastante. 2 partes tenemos ya, de hecho. 2 partes tenemos ya. También tenemos acerca de cáncer, acerca de la anestesia, que es un tema muy recurrente, inclusive en la consulta los pacientes nos preguntan acerca de la anestesia. Tuvimos cuestiones de urología, el ginecólogo del varón, entre otras especialidades que han estado aquí con nosotros y diversificando un poco la información que llevamos a todo nuestro público, que cada día va creciendo un poco más. Sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte a ti por estar compartiendo conmigo estos últimos meses los episodios. Creo que hemos podido hacer una mancuerna bastante agradable y agradecer también a nuestra producción, que nos ha echado mucho la mano en todos estos episodios, haciendo algo que ni tú ni yo sabíamos hacer, y creo que poco a poco hemos ido aprendiendo un poquito de cómo se realizan estas cosas, ¿no? De hablarle a un micrófono y de que te graben unas cámaras y tratar de tener una conversación y mantenerla pues lo menos aburrida posible, ¿no? Claro, es de verdad que ha sido un proceso enriquecedor, como lo dices, crecimiento personal, profesional, en esta otra faceta del médico, que es la faceta del médico comunicador o informador, ¿verdad? Que pues para mí es bastante gratificante. Es una actividad que quizás en un inicio para nosotros, como lo platicamos aquella vez cuando tuvimos la idea original de hacer el podcast, es algo que empezó como quizás un hobby y cada vez lo fuimos disfrutando más, y ahora ya lo sentimos quizás no como una obligación, pero como un compromiso. Sí, claro. Y hoy particularmente, pues hace rato platicábamos, me gustaría que contaras un poquito sobre la anécdota de lo que te acaba de suceder. Me gusta que incluyas mucho lo que te pasó en el día en el que venimos a grabar este podcast. Pues mira, realmente es que de eso va este podcast, ¿no? De llevar pues esas experiencias y esas situaciones que ocurren en el día en día consulta. Fíjate que el día de hoy, que estaba en la consulta ya, mi última consulta del día, recibí un paciente que llegaba para valoración por una hernia umbilical, por una hernia en el ombligo, que ya tiene desde hace varios años, un par de años. El caso es que pues este paciente ya lo conocía porque tuve la oportunidad y tuve la confianza de ellos de operar a su hijo por un problema de salud.
Y resultó que tiene una hernia umbilical, pero al estarlo revisando le encontré datos pues de una enfermedad hepática, de una enfermedad pues crónica del hígado, paciente con antecedentes de alcoholismo, podría decirse intenso. Pero quizás lo que más a mí me impactó de esto fue que es un paciente que tiene mi edad, es un paciente joven realmente, y que pues es padre de familia y él iba por un diagnóstico a la consulta y pues como se lo tuve que decir, ¿no? A lo mejor para él fue un golpe de realidad. Le dije, bueno, la hernia ahorita es el menor de tus problemas. Ahorita lo que hay que hacer es pues definir bien el problema del hígado, ver qué tan avanzado está ya el problema de la hepatopatía, vaya, de esto que parece ser una cirrosis y empezar a dar tratamiento y controlarlo. Sí te vas a poder operar, claro que te vas a poder operar porque la hernia ya está considerablemente grande, pero pues es el menor de tus problemas. Y la verdad que a veces siente uno en la consulta quizás un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues con el trato con los familiares de los pacientes o con los mismos pacientes, pues por así decirlo, se va uno encariñando con los pacientes y les va tomando mucho aprecio, ¿no? Entonces tener que dar una noticia de este tipo al paciente, que pues en esta ocasión iba acompañado de su esposa, pues fue de verdad un poco duro para mí, pero pues bueno, siempre pues tratando de mantener el orden, la coherencia sobre todo, y pues el profesionalismo, ¿no? O sea, tener que hacer con el paciente lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces muy fácil pudo haber sido decir, ¿sabes qué? Pues sí, te opero de la hernia ya y ya tu problema de verlo después. Pero no, creo que lo más importante en este momento pues es tratarle este padecimiento que acabamos de recién descubrir. Hay que indagar un poco más y canalizarlo quizás a lo mejor con el especialista que sea el indicado para tratarle o llevarle su tratamiento de base, ¿no? Y ya después, en última instancia, quizás hacer la cirugía cuando sea prudente hacerla. Vaya, no es el caso de vender una cirugía, sino de, pues, como lo platicamos en algunos episodios del podcast, darle al paciente, pues, un tratamiento para sus padecimientos. Vaya, a final de cuentas somos médicos y pues nuestra responsabilidad como tal es, pues, hacer lo que le conviene más al paciente en ese momento, ¿no? Sí, definitivamente. Y el punto que tocas es una de las facetas menos agradables del médico, o quizá en este caso del cirujano, que es tener que dar al paciente y a sus familiares noticias que no son tan agradables. Nosotros quisiéramos siempre poderle decir, mira, lo que tienes es esto y yo te lo voy a resolver con una cirugía, o tómate esta pastilla y con eso se quita el problema. Sin embargo, muchas veces el diagnóstico del paciente va más allá, requiere de otras cosas o simplemente no tiene una solución tan sencilla, y entonces va a acarrear un problema, un padecimiento y todo un proceso para él y sus familiares. Y entonces, pues a veces nosotros sentimos un poquito ese dolor porque sabemos todo lo que viene después de darle al paciente ese diagnóstico, ¿no? Y quizás es la parte que nos toca hacer como médicos, que tenemos que tener esa empatía y sufrimos a la par de nuestros pacientes, ¿no? Nos preocupamos con ellos y nos entristecemos con ellos, y finalmente sentimos un poquito de su dolor al estar pasando por una situación tan incómoda y tan desagradable, ¿no? Claro, pero bueno, pues es lo que le toca al paciente, vaya. Yo siempre he dicho, al paciente hay que ofrecerle lo que le toca y ya después, si se puede operar, se operará, ¿no? Pero vaya, la prioridad, hay que priorizar, ¿no? La prioridad en este momento es que él reciba atención por ese padecimiento y después veremos lo que sigue, ¿no? Claro. Y bueno, Benito, finalmente a lo que nos toca el día de hoy, que es que querías tocar un tema que no hemos platicado en lo que va de la temporada, porque ha habido otros temas y hemos ido dejando un poquito de lado, pero finalmente es un tema también bien importante, que es el de los estomas intestinales, ¿no? Que se refiere a lo que es una colostomía, una ileostomía, cuando te sacan un pedacito de tripa aquí por la panza, ¿no? Que platícanos un poquito sobre eso, cuéntanos qué son los estomas intestinales. Mira, los estomas intestinales, hablar de estomas es hablar de una situación que le cambia la vida al paciente y se la va a cambiar drásticamente porque
su vida o su dinámica diaria cambia muchísimo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es un estoma? Un estoma es, a final de cuentas, una boca o un orificio a través del cual se deriva algún tracto del cuerpo. No solamente hay estomas en el intestino, también se pueden hacer estomas en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, una traqueostomía, que es un orificio aquí en la tráquea, pues que a final de cuentas se convierte en la vía aérea del paciente. Hay estomas, por ejemplo, en las vías urinarias, que pacientes que tienen problemas en las vías urinarias que hay que derivarlas porque pues, se cerraron, se taparon, se obstruyeron y hay que derivarlo, ¿no? Y básicamente el estoma, pues es eso, viene de una palabra griega que se llama, que es estoma, realmente, que significa boca, ¿no? Entonces, un estoma es la derivación o es la apertura de algún tracto, en este caso el tracto intestinal, a través de la pared abdominal. Es decir, como bien lo decías, es sacar el intestino a través de la pared abdominal, sacar la tripa a través de la pancita, ¿no? Entonces, pues bueno, este estoma se puede realizar por muchas cuestiones, ¿no? La gran mayoría de las veces que hacemos un estoma es porque la continuidad del tracto gastrointestinal se ve comprometida. Tomémoslo como que un estoma, como que el tracto gastrointestinal es una manguera que empieza en la boca y termina en el ano. Bueno, en alguna parte del recorrido desde la boca hasta el ano hay algún problema que hace que la continuidad se vea alterada. Bueno, ¿qué puede ser? Bueno, hay muchas causas por las cuales se puede realizar un estoma. Puede ser porque hubo una enfermedad inflamatoria del intestino, llámese apendicitis, llámese un divertículo del colon o de alguna otra parte del intestino, llámese enfermedades inflamatorias que son pues, un poco más raras como enfermedad de Crohn, CUSI, enfermedades como poliposis, que comprometen la continuidad del tracto gastrointestinal y que impiden que se pueda dejar funcional el intestino. ¿Qué pasa? A veces en una apendicitis se inflama demasiado el intestino y se daña, se necrosa, se muere cierta parte del intestino y bueno, no es por la inflamación o por la infección, no se puede reconectar al paciente en ese momento y hay que dejar un estoma para que pues por ahí esté saliendo el contenido intestinal y posteriormente reconectarlo. En algunas otras ocasiones puede ser por algún cáncer o por algún tumor que obstruya el intestino y bueno, se puede hacer un estoma pues para franquear o para derivar el paso del intestino o que haya que hacer una resección de parte del intestino para quitar ese tumor. También se puede dar en casos, por ejemplo, de un paciente que tenga un traumatismo abdominal, es decir, que lo hayan baleado, que se haya chocado y haya tenido un golpe en el abdomen, que lo hayan navajeado, apuñalado, vaya, y esté lesionado el intestino, que haya perdido mucha sangre durante este tiempo en que se opera y a la hora de entrar a operar, pues el intestino no se pueda reconectar, no porque técnicamente no se pueda reconectar, sino porque el paciente está en muy malas condiciones. Está en algo que nosotros conocemos como estado de choque, que es un estado donde pues ha perdido mucha sangre y la cicatrización de ese intestino, si nosotros lo reconectamos en ese momento, no va a ser óptima, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues bueno, se puede optar por dejar un estoma, ya sea una ileostomía, una colostomía. El nombre va a depender pues realmente del segmento o de la sección intestinal que se exteriorice. Por ejemplo, el intestino está dividido en intestino grueso e intestino delgado, ¿no? El intestino delgado tiene varias secciones, duodeno, yeyuno e ilion. Si sacamos la parte del yeyuno, pues se llamará yeyunostomía. Si sacamos el ilion, se llamará ileostomía. Y si sacamos el colon, pues se llamará colostomía, ¿no? De ahí reciben sus nombres, ¿no? Y dependiendo de la sección del intestino que exterioricemos, es la dinámica que va a tener ese estoma, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, hay que explicarle al paciente que el estoma es como un anito, un ano que va a tener en su pared abdominal, en su barriguita, durante un tiempo y que tendrá que aprender a manejarlo en el tiempo en que se puede restituir el tránsito intestinal. Ahora, hay que entender que hay estomas que son temporales, o sea, que el paciente los va a tener por un tiempo y hay estomas que van a ser definitivos, ¿no?
que ya no se va a poder reconectar al paciente, ¿no? Y dependiendo de cuál sea el caso, pues bueno, es el tiempo en que lo va a tener. Finalmente, esto por lo que entiendo es, bueno, el tubo digestivo es como tal un tubo, como si fuera una autopista, una carretera, y entonces hay algún bloqueo o la carretera no está en buen estado en alguna sección, y lo que tienes que hacer es sacar una salida de esa carretera, ¿no? Finalmente, hacer esta salida para que el paciente pueda eliminar el contenido del intestino, en este caso a través de la panza, ¿no? Así es. Y ya realizándolo de esta manera puedas permitir que los tejidos vayan desinflamando lo que tenga que hacer para que más adelante, siempre y cuando sea posible, lo puedas reconectar, ¿cierto? Así es. Entonces va a haber estomas que van a ser definitivos y va a haber unos que no. Exactamente, sí. Va a depender de las condiciones de cada uno de los pacientes. O sea, va a haber, me imagino que en algunos tipos de cáncer que no se pueda resecar, pues ya no vas a poder quitar el estoma nunca, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, si tienes un cáncer que comprende la última porción del intestino y, por ejemplo, un cáncer de ano, que pues bueno, hay que hacer una resección baja, ultra baja y quitar todo, o una resección abdominoperineal, y donde ya la posibilidad de reconectarlo a esa sección terminal es imposible porque ya se quitó, pues bueno, ese paciente definitivamente vivirá con un estoma. ¿Sí? Pacientes que tienen tumores irresecables, pues bueno, podrá quizás tener un estoma para derivarlo, ¿no? Si es una cuestión, inflamatoria por alguna sepsis abdominal, es decir, por alguna infección muy fuerte dentro del abdomen, pues bueno, pues podrá en algún momento reconectarse el paciente. Muy bien, Benito, y platícanos cuáles serían a grandes rasgos los cuidados que tiene que tener el paciente y o los familiares con este estoma. Bueno, es muy amplio, es muy amplio, pero quizás lo principal que debe de saber el paciente o lo que debe de aprender el paciente es a manejar el estoma, ¿sí? Un estoma, a diferencia del ano, pues, tiene la particularidad de que es una boca que es incontinente, es decir, el paciente no va a poder hacer popó a la hora que quiera, sino va a hacer popó conforme el dinamismo o conforme se comporte su intestino. Es decir, va a estar sacando gas, líquido, materia fecal indiscriminadamente, pues en cualquier momento, ¿sí? Eso es lo primero que tiene que entender. Entonces, pues bueno, el paciente no va a andar caminando por la vida pues sin nada. Tiene que utilizar una serie de dispositivos para pues colectar todo eso que va sacando el intestino. Entonces, los cuidados, eso es lo primero que tiene que entender el paciente. ¿Los cuidados cuáles son? Pues lo más importante es evitar o tener cuidados para evitar las complicaciones que puede tener el estoma. El líquido que sale o la materia fecal que sale a través del estoma puede irritar mucho, ¿sí? La piel sobre todo. La piel sobre todo, exactamente, que es lo que básicamente tenemos que cuidar más. ¿Por qué? Porque si el dispositivo o la bolsa de colostomía no se coloca adecuadamente, ese líquido va a empezar a filtrarse y va a empezar a irritar la piel que está alrededor de la boquita, ¿sí? Entonces la puede quemar, la puede irritar, le puede causar desde comezón hasta una quemadura, como una quemadura de primero o segundo grado, ¿no? Depende mucho del cuidado. Otra cosa que tiene que aprender el paciente, aparte del cuidado y aprender a manejar las bolsas, es a llevar una buena dieta, a mantener el peso para evitar las modificaciones en el estoma, ¿sí? Y la limpieza adecuada de su estoma. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que cuidar el paciente. Es difícil porque, pues, los pacientes que tienen un estoma, pues, de repente tienen una situación de salud diferente que no saben cómo manejar. Afortunadamente, ahora ya hay médicos o enfermeras que se dedican especialmente a educar a los pacientes sobre el manejo de su estoma. Cabe mencionar que tener un estoma no es barato, ¿sí? O sea, vas a usar material de curación, vas a usar muchas Vas a cosas. utilizar sobre todo bolsas donde van a recolectarse pues todo el fluido que salga y pues no son baratas. Una bolsa, la puedes encontrar en las plataformas de internet comprándolas por volumen desde 30, 40 pesos hasta hay bolsas que cuestan 150, 200 pesos. Cada una. Cada una. Y se tienen que cambiar cada 3 o 7 días dependiendo de la calidad de
de la bolsa, dependiendo de qué tanto líquido sale por el estómago, dependiendo de muchas características. De si el paciente, por ejemplo, suda mucho, pues va a tender a despegarse un poquito más. Hay cierto tipo de adhesivos, hay cierto tipo de pastas que ayudan a que se fijen mejor estas bolsas, pero a veces inclusive el paciente está durmiendo, cambiándose de posición, se puede despegar la bolsa, ¿no? Entonces hay que estarlas cambiando pues constantemente. Imagino que tener un estoma es una situación compleja para un paciente, definitivamente no debe ser algo para nada cómodo. Y a pesar de que hagas todas las cosas bien y de que tú dejes la mejor de las cirugías, pues seguramente un estoma puede sufrir de algunas complicaciones. Ya mencionabas algunas como las quemaduras. ¿Qué otras complicaciones puede tener un estoma? ¿Puede presentar un paciente que tiene un estoma? Bueno, las complicaciones van desde las complicaciones metabólicas que puede generar el estómago hasta las propias complicaciones que puede sufrir el estómago. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a empezar quizás por las propias del estómago. Es decir, el estómago se puede soltar. Esto quiere decir que los puntos que se utilizan para fijarlo a la piel se pueden ir cayendo con el tiempo y generar un estómago flotante. Se puede hacer también algo que se llama umbilicación o que se hunde el estómago. Es decir, que pierda su fijación y se entierre debajo de la piel. Eso va a hacer que la bolsa no se pueda pegar bien y que el estómago se pueda inclusive meter a la cavidad, ¿sí? Y obviamente, pues si suelta todo este contenido dentro de la cavidad, el paciente le da una peritonitis y bueno, pues hay que operarlo de nuevo, ¿no? Hay que remodelar el estómago. Otra cosa es que si la forma para sacar el estómago se abrió mucho la fascia de la pared abdominal, es decir, el hueco para sacar el estómago se hizo muy grande, se puede hacer algo que se llama hernia parestomal, es decir, se puede herniar alrededor del estómago y bueno, pues eso es una situación que también habrá que corregir quirúrgicamente, ¿sí? Y están las otras complicaciones que puede llevar el estómago. Mira, el intestino en un día habitual, en todo su recorrido, llegan a pasar hasta 10 litros de líquido, incluyendo la comida, la saliva que se genera, el jugo gástrico, la bilis y otros pancreáticos y muchos fluidos más. Y en las primeras secciones del intestino, en el primer 1,5 metros, el intestino mide aproximadamente, puede medir desde 2,5 metros hasta 8 metros, ¿no? Con una media de 5 metros en total, ¿no? Entonces, en los primeros 150 centímetros del intestino es donde se va a absorber hasta el 80-90% de todo ese líquido. Entonces, si la parte que exteriorizamos es muy alta, es decir, entre más arriba esté, más pegado al estómago esté, por así decirlo, es más el líquido que se va a perder. Y eso nos va a acarrear que el paciente se pueda deshidratar, pueda tener desequilibrios hidroelectrolíticos y que el gasto sea mayor. Y eso va a conllevar a que sea más difícil manejar el paciente, ¿sí? ¿Eso tiene algo que ver con el síndrome de intestino corto? El síndrome de intestino corto es un síndrome que depende o no depende de la longitud. En mi experiencia, muchas veces el síndrome de intestino corto no depende de la longitud, sino de qué tanto se absorba. Tengo pacientes que tienen 2 metros de intestino y absorben muy bien, y tengo pacientes que tienen 3 metros y no absorben tan bien como los que tienen menos. El síndrome de intestino corto se va a presentar en algunos pacientes, pero no en todos, vaya. Ok, muy bien. Y me imagino que estos pacientes que llevan un estoma, suponiendo que a mí me dio una apendicitis complicada y que fue necesario que me dejaras una colostomía, o peor aún, un caso un poquito más complejo, que me dejaras una ileostomía, o sea, que tuviera una boca conectada a mi piel del abdomen, la cual tiene un gasto bastante más elevado, ¿no? Entonces me imagino que eso implica que el paciente tiene que llevar algún tipo de dieta especial. Sí, los pacientes con colostomía o con ileostomía tienen que llevar cierto tipo de dietas. Normalmente, después de la cirugía del estómago, las primeras semanas, puede ser las primeras 3-4 semanas, el paciente tiene que llevar una dieta
que sea baja en fibras, es decir, una dieta que sea más seca o más astringente, con la finalidad de que el intestino pierda la menor cantidad de líquido. Entre más fibra haya en la dieta, más va a ser el gasto que tenga el paciente. Se recomiendan, por ejemplo, en este caso, frutas sin cáscara, frutas alimentos bien cocidos para evitar pues, que se laxe el paciente. Se recomienda perdón, el consumo de carnes magras, sin tanta grasa. Por ejemplo, consumen de carne de ave sin piel, evitar las cosas fritas, empanizadas, capeadas. Todo este tipo de alimentos pues van a favorecer a que el intestino pues produzca más líquido, produzca más gas e inclusive sea, aparte del gasto, sea molesto porque el paciente se distiende mucho. Hay que estar consumiendo mucha agua e inclusive en ciertas etapas estar apoyándonos con el uso de líquidos o, por ejemplo, sueros orales para hidratar al paciente. Entonces se va recomendando que el paciente en este periodo de adaptación, que puede llegar a ser hasta de un mes, tenga una dieta con muy poca fibra y lo más seca posible. Hay guías que existen y en la consulta apoyamos al paciente dándole todas las recomendaciones nutricionales de qué es lo que puede comer y qué alimentos debe evitar. Pero por lo general se recomienda restringir lo más que se pueda la fibra. Pueden comer panes, harinas blancas, también pueden comer arroz. Se recomienda, por ejemplo, en cuanto a las bebidas, el paciente, doctor, ¿puedo tomar un cafecito? Sí, sí lo puede tomar. Puede tomar agua de frutas. Inclusive se recomiendan frutas con cáscara dura, por ejemplo, como el melón. Obviamente sin la cáscara, ¿no? El melón, la sandía, la naranja. Los cítricos les van a ayudar bastante. En ciertos casos, por ejemplo, cuando hacemos resecciones que incluyen los últimos 50, 60 centímetros del intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina B12, suplementarle al paciente vitamina B12 para todo eso, que no es que vaya a perder, sino simplemente no lo va a absorber. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y en la consulta al paciente se lo vamos explicando. Son consultas largas, donde le damos detalladamente qué puede comer y qué alimentos le van a beneficiar. Después de esas 4 semanas que ya llegaron a un periodo de adaptación en donde incluso a veces nos apoyamos de ciertos medicamentos que disminuyen la actividad del intestino y hacen que el intestino camine más lento. Bueno, para evitar perder tanto líquido, ya cuando el paciente, por así decirlo, se estabiliza o se adapta a la dieta, podemos ir introduciendo de nuevo los alimentos, todo tipo de alimentos poco a poco. Es un poco más así como de prueba de ensayo y error, ¿no? Viendo qué alimentos le van a condicionar. Doctor, ¿puedo tomar leche? Sí, sí la puede tomar. Que sea una leche descremada o la leche light. Si tiene problema con la leche, con la lactosa, vaya, pues utilizar deslactosadas o estas leches que no son leches como la leche de soya o la leche de almendras y estas cosas, pues bueno, le pueden beneficiar al paciente. ¿Por qué? Porque son de más fácil digestión, ¿no? Y otra de las cosas también es que, por ejemplo, hay alimentos que le van a causar al paciente que genere más gas. Por ejemplo, el huevo puede ser que le genere más gas y malos olores, ¿no? A través del estómago. Pero bueno, pues es cuestión solamente de regularlos. Y el paciente se va adaptando y él va sabiendo qué alimentos lo distienden más, qué alimentos los laxan, qué alimentos les caen más pesados y los va limitando o los va evitando. Fíjate que ahora que mencionas todos estos temas relacionados con los estomas, me viene a la mente aquellos pacientes que nacieron con una enfermedad que pues los restringe de la función de la parte final de su colon, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, que son pacientes que hasta donde yo me quedé tienen que vivir con colostomías tal vez por el resto de su vida, ¿no? Entonces, tanto ellos como su familia tienen que tener una adecuada capacitación y tienen que saber cómo manejar ese estómago porque pues va a estar ahí por toda la vida y son pacientes que van a vivir una vida larga, no se van a morir de esa enfermedad, sino que solamente se les opera para derivar el intestino y de ahí pues a lo mejor los operaron de bebés y van a estar toda su vida. ¿Qué actividades puede realizar un paciente de estos o cómo les das a ellos y a las familias
la capacitación sobre las cosas que pueden hacer y pueden no hacer. Pueden llevar una vida normal, pueden hacer ejercicio, pueden tener una vida en pareja o qué es lo que no pueden hacer. Bueno, mira, un paciente con un estoma no es un paciente desahuciado, ni es un paciente que está lisiado no, eso es un paciente que puede hacer una vida funcional, perfecta y lo más normal posible. ¿De qué va a depender? Del tipo de actividades que el paciente quiera realizar. Te pongo un ejemplo muy fácil. Tengo pacientes con estoma que inclusive practican natación, que practican ciclismo, que van al gimnasio y hacen pesas. Todo depende de cómo el paciente logre adaptar su sistema de recolección, su bolsita, vaya, con la cual pues va a vivir durante un tiempo, ¿no? Depende de la calidad de las bolsas o de los aditamentos que utilicen para controlarlo, ¿no? Se recomienda sí que puedan hacer una vida normal, evitar solamente quizás en algunos casos deportes donde haya deportes de contacto, donde pues vaya, no sé, pudiese recibir una patada o un golpe en el estómago que lo pudiera lastimar. Bueno, pudiera practicarlos con protección o con equipo de protección adecuado, ¿no? Hay inclusive bolsas o cinturones que ayudan a detener la bolsita para que se despegue lo menos posible, cintas que son impermeables para proteger la zona donde se pega la bolsa y que el paciente pueda nadar. Que el paciente, obviamente, si va a realizar alguna actividad física, pues trate de, antes de hacerla, de comer ligero, de vaciar la bolsa, obviamente, antes de hacerla, dejar que su bolsa se llene solamente hasta una tercera parte o la mitad de la capacidad para evitar que el peso de la bolsa la vaya a desprender. Pero son pacientes que pueden viajar en avión. Es mentira de que se pueda inflar la bolsa y se vaya a reventar, ¿no? Vaya. Lo que sí, por ejemplo, si el paciente va a viajar en avión y va a hacer un viaje largo, vamos a poner de más de 3 horas, pues que lleve siempre consigo en el avión bolsitas de repuesto. Si llevas tus bolsas en el avión y de repente te pierden la maleta, ¿no? Pues entonces no te vas a quedar sin bolsas, ¿no? Entonces, pues digo, son cosas que pasan, ¿no? O a lo mejor, digo, en algunos aeropuertos, no estoy diciendo que aquí en México, pero en algunos aeropuertos abren las maletas y les pueden robar las bolsas que pues de por sí son caras. Entonces, pues el paciente se queda sin sus bolsas, ¿no? Vaya, que tenga esas precauciones, ¿no? Fíjate que la Asociación Americana de Cáncer, ellos tienen en su página de internet una guía muy completa para aprender a manejar todos los tipos de estomas, todos los dispositivos y cómo manejarlas. Es una zona donde pueden ir y checarlo y la verdad que está bastante completa. Entre otras cosas, pues el paciente puede montar a caballo, bicicleta, hacer ejercicio, vaya, lo que sea, dependiendo de la intensidad con lo que lo haga. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay pacientes que son muy velludos, que a veces van a requerir, no sé, afeitar alrededor de la zona donde se pega la bolsa para evitar que se despegue, el tipo de piel, si es de piel muy grasa, si la sudoración del paciente es excesiva, bueno, eso puede disminuir la vida útil de la bolsa y hacer que se esté despegando pues con más frecuencia, ¿no? Y estos pacientes que ya platicaste que pueden hacer una vida normal, que me parece muy interesante, yo no sabía que podían nadar, por ejemplo. Si tienen una enfermedad, un padecimiento que puede propiciar que se revierta este estoma, más o menos cuánto tiempo debe pasar entre la cirugía en la que le sacaron el estoma y una cirugía para poderlos reconectar nuevamente. Bueno, va a depender mucho de qué lo llevó a que le hicieran el estoma, pero en grandes rasgos depende de ciertos aspectos. El primero de los aspectos es que la enfermedad o la condición que los llevó a que le hicieran el estoma esté controlada o curada. Definitivamente, porque no vas a reconectar a un paciente y vuelva a tener la misma condición que lo llevó a que le hicieras el estoma y pues se va a volver a ocluir o va a volver a tener problemas, ¿no? La otra es que revertir una colostomía o restituir el tránsito intestinal, que es el término correcto, no es una urgencia, ¿verdad? Entonces, para estomas temporales, por ejemplo, como una ilostomía en asa, una colostomía en asa, que son las formas quizás, por así decirlo, más sencillas. No son más sencillas, vaya, son técnicamente más fáciles de cerrar para el cirujano.
quizás se podría esperar, o la Asociación Americana de Coloproctólogos o de Cirujanos Colorectales recomienda que sea entre 8 y 12 semanas, es decir, hasta 4 meses, cuando son patologías pues relativamente sencillas, ¿no? Que ya estén resueltas. Pero en algunos casos, como cirugías donde se hizo una ileostomía terminal, es decir, quedó el cavito suelto a la pared abdominal, el paciente, por ejemplo, si fue por una sepsis abdominal o por una peritonitis, vaya, o un paciente que requirió múltiples cirugías para resolver el problema y que tiene muchas adherencias, se recomienda que puede ser hasta de 1 año, hasta 2 años. Hemos tenido pacientes con colostomías, ¿no? Porque entrar a ese abdomen, pues bueno, no está tan fácil. Y si es un abdomen que tuvo muchas cirugías, va a tener muchas adherencias. Y quizás si entramos muy pronto a ese abdomen, podemos de cierta manera generar más daño, hacer perforaciones de otros lugares del intestino que harán imposible la restitución. Entonces puede ser hasta 2 años, puede ser tan pronto como 8 semanas. Si, por ejemplo, hiciste una anastomosis del recto y dejaste una ileostomía de protección, bueno, a las 8 semanas, perdón, pudiese ser, si no había contaminación excesiva de la cavidad, que cierres esa ileostomía. Vaya, va a depender mucho del contexto del paciente, de saber también que el paciente... ¿Qué tiene el paciente? Porque muchas veces a mi consulta me llegan pacientes que operaron otros médicos y que pues yo no sé qué fue lo que les hicieron, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no traen ni el resumen de donde estuvieron hospitalizados, no saben ni quién los operó, vaya. Entonces, lo ideal es que el mismo médico que hizo la colostomía o la ileostomía la cierre, ¿no? Pero si no, pues estudiar bien al paciente, hacer tránsito intestinal, una tomografía para ver pues qué remanentes hay, ¿no? O sea, cómo quedó esa cirugía por dentro. Y lo otro es que el paciente esté bien nutrido. En casos de pacientes con cáncer que ya haya terminado su tratamiento de quimioterapia, pacientes con sobrepeso u obesidad, bueno, pues se recomienda que el paciente no suba de peso después de que le hagan la colostomía y que trate de bajar de peso para antes de la cirugía. El tabaquismo. Se recomienda que el paciente deje de fumar por lo menos unos 2 meses antes de la cirugía y que idealmente pues ya no vuelva a fumar, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, si es un paciente anciano, que esté bien nutrido antes de la cirugía, y eso se va a lograr mucho con la dieta, porque si bien en el estómago hay pérdida de un poco de la absorción de los alimentos, pues bueno, tratar de apoyarlo nutricionalmente para que pueda él estar en óptimas condiciones para reconectarlo. Muy bien, me parece que hay un montón de información que nos acabas de decir que no conocíamos, o por lo menos yo no conocía de los estomas. De veras que es una condición que obviamente nadie desearía tener, ¿no? Sin embargo, pues es alentador saber que se puede llevar una vida relativamente normal cuando has caído en esta circunstancia. Sí, y ahorita inclusive ya hasta las reconexiones se pueden hacer de manera endoscópica por la paroscopía, se pueden hacer, es una pregunta muy frecuente que me hacen, doctor, es que fíjese que me dijeron que me tienen que reconectar con una engrapadora, que si no, no se puede. No, las reconexiones se pueden hacer de manera manual, con suturas, como siempre la hemos hecho, o se pueden utilizar dispositivos mecánicos como engrapadoras que hacen la cirugía más rápida, segura. Quizás aumentan los costos, pero pues bueno, se recupera en que el paciente pasa menos tiempo en quirófano. El tiempo de ayuno quizás después de la reconexión con las engrapadoras es un poco menor. Y pues a final de cuentas la cirugía segura se haga con o sin engrapadora. De que se puede hacer, se puede hacer. Hay lugares, por ejemplo, muy, muy abajo en la pelvis donde no entran las engrapadoras. Entonces ahí tiene que hacerse la reconexión manual. Va a depender mucho de cada caso, pero vaya, ahorita en estos tiempos revertir un estoma, hacer una restitución de tránsito intestinal es bastante seguro. Muy bien. Y más en manos experimentadas, ¿verdad? Como las tuyas, obviamente. Bueno, no digo las mías, pues, pero que su cirujano, depende mucho del cirujano, vaya. Que sea un cirujano que esté certificado, obviamente, y que tenga las competencias para poder hacer la cirugía. Un cierre de ileostomía, de colostomía, vaya, una reconexión, es un procedimiento técnicamente muy demandante. Seguramente que así lo es. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más sobre este tema. Sobre este tema es que, pues bueno, quizás el paciente le cambia la vida después de un estoma. Que no se desesperen.
llega el momento en que se van a poder a reconectar. Seguramente su cirujano es el que va a saber cuándo es el mejor momento, ¿verdad? Tampoco es que van a pasar 10 años con un estómago, no. O sea, pero sí hay que darle el tiempo necesario y que seguramente, si se hace bien la cirugía, no tienen nada que preocuparse. Vaya, complicaciones pueden haber como en todas las cirugías, pero pues bueno, si se toman las precauciones necesarias, yo creo que son las mínimas, ¿no? Muy bien. Jorge, platícame. ¿Qué te platico? Hoy querías tratar un tema. Enfermedad de párpados. Blefaroplastia. Platícanos, ¿qué es la blefaroplastia? Bueno, la blefaroplastia particularmente es la cirugía que se encarga de reconstruir o de moldear los párpados. Entonces es un procedimiento relativamente frecuente, está muy de moda hoy en día, lo están haciendo muchas actrices de Hollywood. Entonces, por fines estéticos es una de las principales razones de mi consulta. Y bueno, pues va a consistir en a veces quitar el excedente de piel de la parte de arriba del párpado, a veces quitar algunos excedentes de grasa. Esto es cuando hablamos del párpado superior. También en el párpado superior a veces vamos a realizarla con fines reconstructivos, aquellos pacientes que tienen un músculo muy alargado o un músculo que se liberó por razones de tiempo, o sea que el paciente ya es anciano, ese músculo se liberó de sus inserciones y entonces el párpado ya está caído y no le permite al paciente ver adecuadamente. Bueno, pues ahí podemos realizar una blefaroplastia para solucionarlo. Entonces en ese caso sería una cirugía reconstructiva. Y bueno, también pues están los párpados inferiores que más que nada tienen fines estéticos, pero también hay algunas cuestiones ahí reconstructivas que podemos aplicar en ellos. Bueno, ¿en qué casos las personas deben considerar hacerse la blefaroplastia? ¿Hasta qué punto, me refiero, hasta qué punto hay que llegar para podérsela hacer? ¿Hay alguna indicación, aparte de una indicación estética, que estoy seguro que sí, en que se tenga que hacer? Por ejemplo, yo supongo que yo en algún momento me tendré que hacer una blefaroplastia, ¿no? Entonces voy a ir con el doctor Jorge Romero. Pero vaya, ¿en qué situaciones el paciente debe de considerar acudir contigo para la blefaroplastia? Bueno, en este caso hay que considerar primero si hablamos de párpado superior o párpado inferior. En el caso de los párpados superiores, la primera causa o la más frecuente será cuando el paciente tenga un excedente de piel. O sea, haya mucha piel que se doble sobre el párpado y que poco a poco va cayendo sobre el mismo y eventualmente con la edad y con la pérdida de elasticidad de la piel, puede llegar a obstruir la visión del paciente. Esa sería una de las indicaciones. O sea, la piel ya viene cayendo porque se está doblando sobre sí misma, hay mucha piel que sobra, entonces poco a poco el paciente empieza a ver menos. Y si el paciente empieza a ver menos, pues hay que operarlo para poderle abrir adecuadamente su ojo y que pueda recuperar su campo visual de manera adecuada. En el caso, por ejemplo, de los párpados inferiores, muchas veces se pierde la integridad de la parte que nosotros llamamos el tarso, que es la zona dura del párpado, y entonces el paciente empieza a tener problemas de que su ojo pues básicamente ya no cierra de la misma manera, ya queda un poquito abierto, o a veces las pestañas se voltean para adentro o las pestañas se voltean para afuera, y eso nos produce algunos temas de ojo seco o lagrimeo, por ejemplo. Entonces el paciente está con irritación del ojo de manera constante, y en esas circunstancias pues vale la pena realizar una blefaroplastia dependiendo de cuál sea el problema, para tratar de solucionarlo y ofrecerle al paciente pues una mejor calidad de vida. Y desde luego también están todas las razones cosméticas que nos ayudan para darle al paciente una mirada más joven de la que tenía antes de someterse a la cirugía. Qué bien. Oye, y por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe y que piensa que solamente el párpado es la parte superior, pero pues también tenemos un párpado inferior que pareciera que es el contorno solamente de la cara y que lo único que se mueve es la parte de arriba, pero ¿en qué situaciones se recomienda la cirugía del párpado superior y la del inferior? Va a depender, como te decía, mucho de la situación que presente cada paciente, pero
nosotros tendemos a realizar, si viene un paciente a la consulta, tendemos a realizar una buena exploración física. Platico mucho con mi paciente, hago mucho la historia clínica y veo qué cosas le molestan, qué cosas quiere mejorar. Trato de ver si su campo visual está afectado y si es un tema que concierne al párpado superior, pues obviamente voy a tratar de resolver este tema del párpado superior. Muchas veces se presentan juntos, o sea, hay personas como tú, por ejemplo, que tienes un tema de que tienes un poco de excedente de piel en el párpado superior y en el párpado inferior tienes herniación de la bolsa grasa. El tema del párpado inferior, pues a lo mejor puedes dejártelo sin operar y no va a pasar absolutamente nada. Es algo cosmético. Si tú te quieres ver un poquito más joven, menos cansado, lo puedes hacer. En el caso del párpado superior, pues sí valdría la pena en algún punto de tu vida operarlo porque la tendencia va a ser que esa piel bloquee tu visión. Entonces, pues yo preferiría ver bien, sobre todo tú que, por ejemplo, que eres cirujano, pues necesitas un campo visual adecuado. O sea, Entonces, tengo que operar ya porque... en esas circunstancias, no digo sí, que sí ya. veo bien. O sea, hago así, pero sí No veo digo bien. que ya, pero creo que tarde o temprano va a llegar el punto en que te convenga realizarte la cirugía. Y así es con los pacientes. O sea, yo siempre les comento, a ver, esta cirugía no es una cirugía de urgencia, ¿no? Es urgente cuando ya tienes mucha inflamación en el ojo porque no lo puedes cerrar adecuadamente, porque tienes una ectropión, porque te está entrando demasiada basura y hace que se te inflame mucho la conjuntiva. Bueno, ahí ya hay que operar, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Pero pacientes que tienen este excedente de piel que se llama dermocalasis, pues pueden esperar un poquito para operarse hasta que se sientan pues tranquilos con la idea de la cirugía y sobre todo hasta que ya veamos que están en buen estado de salud para que los podamos operar, ¿no? Claro, claro. Oye, y por ejemplo, si yo ya decidí, la consulta gratis, si yo ya decidí operarme, ¿cuáles son las complicaciones que podría tener por la cirugía? Porque también ahí he visto en redes sociales gente que estuvo muy de moda ahora un reel de una señora que le quitaron, vaya, casi hasta las pestañas, ¿no? Perdón, las cejas. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente si se hace la cirugía, obviamente con un cirujano que no está certificado, que no tiene el conocimiento adecuado? ¿Qué complicaciones puede presentar? Bueno, las complicaciones van a ser muy variadas y van a depender también de qué fue lo que le realizaron al paciente. En el caso del reel que todos vimos pues que tú mencionabas, pues definitivamente ahí es una cirugía realizada de una manera poco práctica y de una manera poco ortodoxa, por supuesto, y que también no está indicada y no es la adecuada, ¿no? Aparentemente una cirugía realizada con fines cosméticos y tratando de cambiar, de modificar la forma del ojo, cosa que normalmente no es algo que nosotros hagamos, ¿no? Nosotros tratamos de producir el resultado más natural posible en nuestro paciente, dándole una mirada rejuvenecida y resolviendo los problemas funcionales que tengan sus párpados. Cada caso es diferente. Complicaciones que pueden tener. Bueno, si tú te realizas la cirugía bien realizada, aún así puede haber algunas complicaciones. Una de las más temidas sería algo que nosotros llamamos hematoma retrovulvar, que quiere decir que quede un sangrado y ese sangrado se acumule detrás del ojo y más adelante pueda afectar directamente al nervio óptico y causar al paciente una ceguera. Vaya, vamos a ponerlo así, un coágulo de sangre que te aplaste el ojo, que te comprime el ojo. Sí, básicamente. Entonces eso es una urgencia quirúrgica. Si eso sucede, hay que operar al paciente y evacuar ese acúmulo de sangre, ¿no? Gracias a la buena preparación con la que contamos o gracias a la suerte, a lo que quieras ver, bueno, a mí no me ha tocado que me suceda esa complicación, me ha tocado verla, de otros colegas, pero no es algo que me haya sucedido. Sin embargo, siempre tenemos las precauciones para que eso no nos suceda. Eso sería lo más temible. Otra complicación pudiera ser que le hagamos daño de manera mecánica al ojo a la hora de estar operando el párpado, porque está pegadito al ojo y bueno, yo estoy usando tijeras, estoy usando bisturí. Hay la posibilidad, desde luego, de lesionar las estructuras del globo ocular mientras yo estoy tratando de resolver el problema de los párpados. Otra cosa que no nos ha sucedido, afortunadamente. Y de ahí ya nos vamos con las complicaciones que sí pueden ser un poco más, pues, más comunes, que ya sea un síndrome de ojo seco que puede presentar el paciente después de operarse. A veces se reseca mucho el ojo y hay que
hay que mandarle por cierto tiempo unas gotas para lubricarlo. Puede presentar infecciones, desde luego. Todas las cirugías del ojo y alrededor del ojo pueden cualquier derivar parte del en una cuerpo, infección. vaya. Sí, Vaya. por supuesto. Entonces, esas serían, yo creo, las más importantes. Y otra, pues, insatisfacción con el resultado o que la cirugía no haya logrado el objetivo que teníamos y que sea necesario unos meses después de volver a operar al paciente. Es necesario decirle a la gente que esto puede suceder. Yo, desde luego, que si te voy a operar un párpado o cualquier parte de tu cuerpo, voy a intentar que en una sola cirugía quedes bien. Sin embargo, hay la posibilidad de que no sea así. Yo tengo que tener la pericia para identificar cuando las cosas no salieron como uno lo hubiera deseado y decidir que es momento de volver a intervenir al paciente, cuándo volverlo a intervenir y qué hacer en esa nueva intervención para intentar que ahora sí las cosas salgan como habíamos planteado en un inicio. Ok, supongo que debe ser como todas las cirugías, ¿no? Que muy probablemente haya algunos casos en que con una sola cirugía el paciente no va a quedar del todo resuelto el problema, ¿no? Y va a requerir alguna segunda intervención para poder llegar al resultado. Sí, es correcto. En cirugía plástica tendemos mucho a decir la palabra retoque. El retoque. Hay que hacerte un retoque. Sí, una manita de gato. Hay veces que ni modo, es necesario. Oye, Jorge, y por ejemplo, esta cirugía de párpados, ¿qué tiempo tarda? El paciente pues lo dejas hospitalizado, se va a su casa ese día. ¿En qué tiempo se va a recuperar? ¿En qué tiempo puede volver a sus actividades? ¿Qué cuidados tiene que tener después de la cirugía? Bueno, va a ser bastante variable porque también va a depender de qué tanto le hice. Muchas veces a mí me preguntan en redes, ¿costo de la blefaroplastia? Bueno, a ver, espérate. ¿Es una blefaroplastia superior? ¿Es superior e inferior? ¿Vas a querer que aparte te ponga algo de grasa? Porque muchas veces nos ayudamos de otros procesos como la lipotransferencia a la zona del párpado inferior. Hay veces que hay que restituir o reconstruir ciertas zonas que están dañadas, y hay veces que también hay que manejar la ceja, porque la ceja también es un problema, que a veces la ceja cae encima del párpado y nos da esa errónea percepción de que el párpado está caído cuando lo que está caído es la ceja. Entonces hay que primero ver bien cuál es el problema que presenta el paciente para entonces decidir, bueno, pues qué es lo que toca ofrecerle, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que le hagamos al paciente, es los cuidados que va a tener, pero lo regular, así lo más frecuente, es que el paciente lo operemos bajo anestesia, yo por lo menos bajo anestesia local y sedación. Siempre las hago en quirófano porque en los párpados están las bolsitas de grasa que cuando yo las tracciono, cuando yo las jalo, puedo producir cambios hemodinámicos en el cuerpo. Entonces, el paciente puede presentar de repente una bradicardia, puede bajar su frecuencia cardíaca y esto lo puede llevar hasta un estado de choque. Entonces, ¿por qué yo me voy a arriesgar a realizar este procedimiento en un consultorio? No tiene caso, desde mi punto de vista, por ahorrarle al paciente unos pesos. No es seguro, para vaya. para mi punto de vista no es algo seguro. Entonces yo prefiero realizarlo en quirófano, con siempre mi anestesiólogo está ahí. Y bueno, realizamos la cirugía con anestesia local y sedación y siempre con un monitoreo anestésico. También se puede realizar con o bajo anestesia general. Sin embargo, en el caso de la anestesia general, a mí, no es mi técnica preferida para esta cirugía, porque a mí me encanta durante la cirugía pedirle al paciente que abra y cierre los ojos para corroborar que deje suficiente apertura y suficiente cierre ocular o que yo esté satisfecho con los mismos. Si el paciente está bajo anestesia general, pues por supuesto no voy a poder hacer esto. Y bueno, ya los cuidados van a depender de todo eso que hicimos. Los puntos regularmente los quitamos a los 7 días de la cirugía o incluso un poco antes, a los 5 días. Los pacientes suelen recuperarse 6, 7 días, ya están haciendo sus actividades casi de manera normal y a las 2 semanas más o menos ya empieza a desaparecer la equimosis, o sea, los moretones alrededor del ojo y la inflamación empieza a bajar. Es importante que los pacientes sepan que la inflamación como tal va a durar por muchas semanas, aunque ya veamos mucho avance a las 2 o 3 semanas, la inflamación va a seguir ahí, aunque sea un poquitito, hasta que hayan pasado cerca de 4 a 6 meses. Qué interesante, no sabía que se podía caer una ceja. Pero bueno. Sí, claro.
interesante. Oye, ¿y cuáles son? Digo, dicen que típicos solamente los charros, ¿no? Y hasta eso, ¿no? Y eso. ¿Cuáles son los resultados típicos o habituales que un paciente puede esperar después de una cirugía de párpado? Es importante tocar este tema porque realmente si te vas a operar los párpados, pues va a rejuvenecer tu mirada. Y si tienes un problema funcional como el párpado que está caído, pues lo vamos a levantar, vas a poder abrir más el ojo. Si te entraba mucha basura al ojo porque no lo podías cerrar de manera adecuada, pues ahora lo vamos a resolver. Entonces, esos son los cambios que tú puedes esperar. Sin embargo, es importante también decirle a la gente que no puedes esperar que toda tu cara cambie solo por operarte los párpados, ¿verdad? O sea, los párpados son una zona pequeña de la cara. Desde luego que vas a notar mejoría, pero hay que centrar esa mejoría en la zona de los párpados. Y también tienes que ser paciente porque a veces el resultado va a tardar en verse hasta 6 o 7 meses. Pues sí, la misma palabra lo dice el paciente, pues tiene que ser paciente, ¿no? Sí. Oye, Jorge, a lo mejor no sé si te pasa como a mí que hay cierto tipo de patologías o cierto tipo de problemas que se pueden resolver de una manera que no sea quirúrgica. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el paciente que a lo mejor no está en condiciones para operarse o que no se quiere operar y quiere resolver el problema? ¿Se le puede ofrecer algo? Sí hay algunas medidas que podemos tomar. Hay algunos casos de pacientes que tienen el párpado caído que podemos intentar con algunos medicamentos a ver si hay alguna respuesta, pero la verdad es que la práctica nos ha demostrado que lo mejor en esos casos va a ser operar. Además es una cirugía poco invasiva, digamos, poco agresiva, entonces la mayoría de los pacientes sí van a ser candidatos a realizársela. En el tema, por ejemplo, del párpado inferior y en los temas sobre todo cosméticos, sí hay manera de enmascarar ciertas circunstancias con el uso de algún relleno, un ácido hialurónico, o algunos, por ejemplo, enzimas que podemos utilizar, o sea, inyectables alrededor del ojo, que a lo mejor nos pueden ayudar a enmascarar el problema. No lo van a resolver, pero van a hacer que lo notemos un poco menos y que, pues, el paciente se vea más rejuvenecido. Pero funcionalmente no le van a ayudar. No, de manera, o sea, en términos funcionales, si hay que hacer la cirugía, hay que hacerla y punto. Ok. Yo me imagino que por la anatomía la diferencia entre hombre y mujer es diferente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre hacer una cirugía en un hombre o en una mujer de una cirugía de párpados? Vaya. Principalmente buscas, como cualquier cirugía, sobre todo en el rostro femenino, buscas que sea acorde a una mujer. Las mujeres normalmente pueden tener un poquito más esa tendencia a que el canto lateral esté un poquito más elevado. El borde del ojo. Sí, el rabillo, ¿no? Digamos, podemos tratar de elevarlo un poquito más. Podemos ciertas cuestiones cosméticas tratar de buscarlas un poquito más en la mujer que en el hombre. En el hombre vamos a buscar un tema un poquito más natural, pero no quiere decir que no vamos a buscar también un aspecto juvenil, ¿no? Entonces, la cirugía se parece mucho en el hombre y en la mujer, pero sí en la mujer vamos a buscar un poquito más el resultado femenino. Pues, y hoy en día está muy de moda ese tema de los foxy eyes y todo, que buscas una ceja un poquito más recta y más recta, o sea, con menos arco, pero más angulada hacia la parte de afuera. No estoy tan a favor de esos cambios, pero también es uno de los aspectos que hoy en día las mujeres suelen buscar más, a diferencia de los hombres. Mira, qué interesante. Pues definitivamente las modas van variando y van cambiando, ¿no? Y cada vez se le ocurre a la gente cada cosa que inclusive hasta antifisiológica es, pero bueno. Sí, definitivamente. Una última pregunta, Jorge. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a un paciente que está buscando una cirugía de bléfaros antes de hacerse la cirugía? Bueno, la primera recomendación sería buscar un cirujano plástico certificado. Como siempre lo he dicho en este podcast, tienes que buscar que te opere alguien que cuente con las credenciales adecuadas para realizarlo. Tienes que aterrizar tus dudas primero y aterrizar tus expectativas. Tienes que comunicarle al cirujano qué es lo que tú esperas y de acuerdo a eso el cirujano te va a decir si sí lo puede conseguir o si no es posible conseguirlo, porque es muy importante
establecer cuáles son las expectativas de cada paciente. Un paciente que tiene expectativas no realistas no es un paciente que sea un buen candidato para cirugía, y ese paciente pues hay que dejarlo que pase hacia otro consultorio o hacia otro especialista, pero nosotros debemos tratar de no operarlos. Después de eso, pues yo, como la mayoría de los pacientes que se someten a una blefaroplastía ya pasan de los 40 años, no siempre, pero la mayoría ya pasan de 40 años, yo siempre les solicito una valoración preoperatoria. Tiene que ir con el médico internista, que ya contamos con el enorme placer de tenerlo en esta mesa. Tiene que ir con él, tiene que hacer su electrocardiograma, su placa de tórax, revisar que todo su cuerpo esté funcionando de manera adecuada para poderse someter a esta cirugía, que no es una cirugía de urgencia. Y bueno, ya una vez realizado esto, entonces podemos decir que el paciente es buen candidato para cirugía y resolvemos las dudas o cualquier tema que tenga por ahí el paciente, y ya procedemos a operarlo. Importante decirles también, me gusta mucho a mí recomendarles que usen lentes oscuros, sobre todo en la primera semana después de operarlos, porque un párpado recién operado va a permitir que entre más luz y puede llegar a lastimar el ojo. Entonces, puede llegar a ser muy molesto, ¿no? Sí. Ok, pues qué interesante, ¿no? Realizarse esta cirugía cuando ya hay un problema funcional, sobre todo, ¿no? Y como bien lo dices, hay cirugías que no son una urgencia y que el paciente va a obtener mejores resultados si se prepara bien para la cirugía, ¿verdad? ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Pues nada más que esta es una de las cirugías que más frecuentemente hago. Yo no esperaba realizar tantas blefaroplastías, pero me tocó llegar a una clínica donde hay muchos oftalmólogos, entonces pues las hago con mucha frecuencia. No siempre el resultado es el que esperamos, eso hay que decirlo. Los pacientes tienen que saber que puede ser necesario reintervenir, pero la gran mayoría de las veces obtenemos un excelente resultado con muy pocas complicaciones o con muy poco sufrimiento por parte del paciente. O sea, es un procedimiento muy bien tolerado, regularmente no duele, regularmente no da molestias, y casi siempre vamos a poder llegar al sitio donde planteamos en una sola cirugía, ¿no? Eso es lo que buscamos siempre. Nunca queremos hacerle un daño al paciente, al contrario, queremos hacerle un bien, queremos que le vaya bien. Si su cirugía se la hace por fines reconstructivos o por fines estéticos, de igual manera nosotros tratamos de dejarlo lo más bonito posible a todos. Si tienes 40 años, si tienes 35 o si tienes 90, voy a tratar de que tu ojo quede lo más bonito posible, de acuerdo a las condiciones que me estás presentando. Y funciona, no vaya, que a final de cuentas es lo que le cambia la vida al paciente, ¿no? Es lo que le otorga un beneficio al paciente, ¿no? Que pueda resolver el problema que lo orilló en primera instancia a llevar a hacerse la cirugía, ¿no? Desde luego. Si el paciente no podía ver, con la cirugía va a poder ver mucho mejor. Por mi parte, pues yo creo que eso sería todo por hoy. No sé si tú desees agregar algo. Pues bueno, yo quiero agradecerle a todos los que se han tomado el tiempo de vernos o escucharnos en alguna de las plataformas por las cuales salimos. Todos sus mensajes, todos sus agradecimientos, por ahí una que otra mentada igual también, bien recibida. Todo tipo de crítica constructiva y destructiva es bien aceptada en este podcast. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si hay temas que quisieran que tratáramos, por favor, continúen haciéndolos llegar por mensaje a las plataformas, y vamos a tratar de abarcar más temas, de traer más especialistas acá a la mesa, que eso es algo que nos ha gustado mucho, que lo hemos disfrutado y que ustedes mismos nos han dicho que lo disfrutan tanto o más que nosotros, ¿no? Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García, Benito el Cirujano en las redes sociales. Jorge. Mi nombre es Jorge Romero, cirujano plástico. Me pueden encontrar en casi todas las redes como @drjorgeromero. Y bueno, por ahora nosotros nos vamos a ir. No es un adiós, es un hasta pronto. Así es, un hasta pronto. Estaremos trabajando de verdad para llegar a más personas y preparando temas que sé que quedaron pendientes y que van a quedar pendientes en esta temporada, pero les prometemos que para la próxima temporada vamos a traer todos esos que nos hacen falta, que muy amablemente ustedes nos han estado preguntando. Saludos a la producción, Javi, Rodri. Gracias. Chao. Chao.